En las familias siempre se heredan cosas, muchas veces además de las posesiones materiales, también se heredan conocimientos y trabajos, como es el caso de mi familia. Se dice que muchos de nosotros poseemos un don, que nos permite ver y hacer cosas que las personas comunes no pueden. Nos llaman brujas, adivinas, chamanes, entre otros tantos nombres. Lo cierto es que así como algunos son zapateros y luego el negocio pasa a sus hijos, mi madre es bruja, lee las cartas, la mano, ve el futuro, hace trabajos de amor, entre otras cosas. Fue mi abuela la que le enseñó y luego ambas me enseñaron a mí. Al principio me parecía emocionante, luego fui aprendiendo que era una gran responsabilidad, pues la verdad es que quienes tienen este conocimiento pueden engañar, mentir y hacer mucho daño a otras personas. Mi abuela cuenta que este don va pasando de generación en generación en la familia, a veces a hombres pero más comúnmente a las mujeres. Ella me contaba que todo había empezado con un antepasado, una mujer indígena que era hija de un chamán. Fue durante una época posterior a la llegada de los españoles al continente. Dice que ella se enamoró de un gitano que venía en un barco proveniente de España. Tuvieron una relación, pero el hombre había prometido casarse de regreso a su país. Sin embargo, decidió quedarse con ella y romper su promesa. Así que de esta unión nació un linaje de brujas y adivinos, aunque algunos pensaban que más que un don, era una maldición, por no haber cumplido su promesa. Yo realmente no sé qué tan cierta es esta historia, pero esto era lo que mi madre y mi abuela contaban a quienes preguntaban por el oficio heredado de nuestra casa, en especial a sus clientes. El caso es que yo me crié viendo esto. Para mí era algo normal. Todos sabían que mi madre era algo así como una bruja, y desde pequeña aprendí a leer la mano y las cartas, y descubrí que tenía el don, pero lo veía como un pasatiempo. Además a mis amigas les gustaba, y siento que de alguna manera esto hizo que las personas me respetaran o quisieran juntarse conmigo. Un día nos dejaron una tarea, debíamos hacer una exposición en grupos. Por alguna razón que ya no recuerdo, dejamos el trabajo para lo último, así que el día anterior a la entrega, acordé con mi grupo que nos quedaríamos en mi casa para hacer el trabajo y no tener problema. Éramos 4 amigas. Recuerdo que tardamos varias horas en terminar, pero al hacerlo, decidimos relajarnos y ponernos a hablar, hasta que una de ellas me pidió que les leyera el futuro. Empezamos con el péndulo, a adivinar cuántos hijos tendríamos. Supongo que muchas niñas a esa edad suelen hacer esto como un juego. Por lo general se utiliza una aguja colgada de un hilo, pero yo tenía un péndulo hecho en vidrio de color negro, que mi abuela me había regalado. Como siempre, le pedí a una de mis amigas que extendiera la mano, que no debía estar ni muy estirada ni completamente cerrada. Entonces hay que disponerse energéticamente. Le pedí que pensara con intensidad en su futuro y se concentrara. Luego puse el péndulo sobre la palma de su mano. Hay que hacer un movimiento hacia arriba y abajo, pero sin llegar a tocar la mano. No sé cómo explicarlo, pero hay un momento en el que se siente una especie de vibración. Claro que para nosotras era más un juego en ese momento, pero lo curioso era que siempre que hacíamos esto a Juana, mi mejor amiga, no le salía nada. Bromeábamos con que no iba a tener hijos, y al final ella decía que tampoco estaba muy interesada en eso. Después pasamos a la lectura de mano, que a mis amigas siempre les parecía más interesante, pues el péndulo, como ya lo dije, podía asimilarse más con un simple juego de niñas. Entonces les empecé a leer la mano a cada una, pero cuando estaba haciéndole la lectura a mi mejor amiga, vi algo que me hizo detenerme por un momento. Nunca antes había visto una línea de la vida tan corta. De hecho, antes de ese día, no recordaba que ella la tuviera así. Ella notó mi reacción y me preguntó qué había visto. Entonces le dije que en comparación con las otras amigas que estaban con nosotras, su línea de la vida era mucho más corta. Ella quería saber qué significaba, y aunque yo temía conocer la respuesta, le dije que no estaba segura. Intenté sonar despreocupada, pues la verdad es que a medida que nuestra vida avanza, vamos tomando diferentes caminos, así que nuestro destino va cambiando, y nada está escrito.
Entonces se me ocurrió decirles que mejor viéramos una película, pero Juana no había quedado satisfecha con la lectura, y en ese momento ella era la única persona a la que yo le había contado que ya sabía cómo hacer la lectura de las cartas, así que me insistió en que se las leyera para saber qué significaba la lectura de su mano. Y aunque al principio yo no quería, terminé aceptando porque todas me insistieron mucho. Así que fui por las cartas que mi mamá tenía guardadas en su armario, intenté que ella no se diera cuenta, pero de alguna forma presintió lo que yo estaba haciendo y me llamó desde la sala en donde estaba viendo televisión. Le dije que solo estábamos pasando el rato, porque ya habíamos terminado nuestro trabajo de la escuela. Ella me dijo que no iba a prohibirme nada, pero que una vez que supiera algo, era casi imposible cambiarlo. Yo no le presté mucha atención, pues tenía prisa de regresar con mis amigas. Volví a mi habitación, todas estaban emocionadas por preguntar cosas sobre sus vidas amorosas. Por un momento pensé que Juana haría eso, pero cuando su turno llegó, decidió preguntar el por qué su línea de la vida era tan corta. Entonces puse 3 cartas frente a nosotras y empecé a voltearlas una a una. La primera era la torre, yo la interpretaba como un cambio, un evento determinante e irreversible. La segunda era la carta de la muerte, y aunque muchas personas la interpretan como algo malo, no necesariamente significa eso, es más un presagio. Algo inevitable o el final de una etapa, y la última carta era el colgado. Esta carta podía ser tanto positiva como negativa. Yo sabía que era señal de martirio o sacrificio, pero lo que me dejó sin palabras fue que todas sus cartas salieron al revés. Esto suele ser un mal presagio. Intenté hablar con ella. Pensé que la lectura estaba muy influenciada por pensamientos negativos que ella tenía con respecto a su línea de vida. Finalmente mis amigas empezaron a hacer bromas y a pedirle que se relajara. Ella me preguntó si todo iba a estar bien, y aunque yo tenía un muy mal presentimiento, le dije que sí, de verdad pensaba que todo estaría bien, solo le pedí que se cuidara mucho. Después de esto, vimos una película y nos acostamos a dormir pasada la medianoche, así que como era de esperar, al día siguiente nos despertamos tarde. Para poder llegar a la escuela, nos arreglamos lo más rápido que pudimos, salimos a la calle y tuvimos que agarrar un taxi, porque normalmente había un bus que nos transportaba, pero por la hora no pudimos utilizarlo ese día. Así que nos subimos al taxi, empezamos a pedirle al conductor que fuera lo más rápido que pudiera, pues no podíamos quedarnos por fuera. Habíamos trabajado tanto en esa presentación la noche anterior, porque era parte de la nota final de una de las clases, así que estábamos muy apuradas. No recuerdo exactamente cómo pasó, pero en medio del tráfico y la prisa, mientras pasábamos un puente que conectaba 2 puntos sobre un río, el conductor perdió el control del vehículo y caímos varios metros. Recuerdo haber sentido mucho miedo mientras caíamos y luego perdí el conocimiento. Desperté en el hospital esa noche y me encontré con la noticia de que Juana era la única que no había sobrevivido al accidente. Al día siguiente, pude salir a tiempo para el funeral. Toda la escuela asistió al velorio, muchas fueron hasta el cementerio. Yo me sentía devastada y recuerdo que en un momento, cuando estábamos en el entierro, sentí que ella estaba ahí, pues cuando observé hacia donde sus padres estaban, vi una luz con la forma de una silueta. Era ella. Pero nadie más podía verla. Esa misma noche tuve un sueño, pero más que eso, siento que fue la forma en la que mi amiga se despidió de mí. En el sueño estaba en una especie de bosque, los árboles eran muy altos, podía escuchar el sonido de una cascada a lo lejos. Entonces alguien me tomaba de la mano, no podía ver claramente su rostro pero escuchaba su voz. Era mi amiga, empezó a hablarme y era como si estuviera leyendo mis pensamientos. Yo creía que si de alguna manera hubiera sido más acertada con las predicciones de su futuro, tal vez había podido evitar el accidente. Pero ella me dijo que hay cosas que no se pueden cambiar, que no debía sentirme culpable por nada. Luego se despidió y no volví a verla. Siempre me pregunté si había sido la única en verla,
pero nunca tuve la oportunidad de hablar de eso con las amigas que se habían quedado en mi casa esa noche, pues después del desafortunado evento, ellas dejaron de hablarme por varios meses. Después me confesaron que también se sentían algo culpables y habían empezado a temerme. La verdad es que nuestra amistad nunca volvió a ser igual, además mis otros compañeros se enteraron, y ya nadie quería estar cerca de mí. Hasta que después de un tiempo, todos empezaron a olvidarlo, pero durante esa época de mi vida, reflexioné sobre el don que mi familia me había heredado, y decidí que no quería seguir el camino de mi mamá y mi abuela, porque hasta el día de hoy pienso que hay cosas que es mejor no saber. Hola, mi nombre es Juan y tengo 26 años, soy músico y actualmente vivo solo en un departamento con mi perro. La historia que voy a contar sucedió apenas hace algunos meses. Y es algo que me ha dejado bastante impactado y ha afectado demasiado mi vida, a como era anteriormente. Todo comenzó cuando me mudé a este departamento. Yo antes vivía con mis padres. Como toda persona que se independiza, yo me traje mis cosas al lugar en el que vivo actualmente, entre ellas la ropa, instrumentos, juguetes y obviamente mi perro. Mis padres poco antes de que yo me mudara solo, tuvieron un viaje, visitaron un estado del sur del país y al regresar, trajeron algunos recuerdos. Entre ellos me contaron una pequeña historia, en la cual conocieron a un señor bastante agradable. Les recomendaría diferentes lugares que ellos podían visitar. Y como recuerdo les regaló una especie de muñeco. Este era un muñeco de trapo, pero que tenía pies, manos y cabeza de porcelana, de aproximadamente unos 20 centímetros. Era algo pequeño y ellos me dijeron que esta persona se dedicaba a hacer algunas manualidades o artesanías y que las vendía a algunos de los turistas que iban a visitar aquella zona, pero en esta ocasión ellos le habían caído bastante bien y al parecer se los había obsequiado como un regalo. Mis padres decidieron tomarlo y llevarlo a casa como un recuerdo. A ellos les gustaba mucho, pues solían ser bastante fanáticos de ese tipo de cosas, muñecos o antigüedades, y cada que hacían un viaje, no dejaban pasar la oportunidad de traer algo que les recordara aquel sitio. En esta ocasión había sido este muñeco. Cuando yo salí de la casa, a ellos al parecer les pareció muy buena idea el que yo me llevara este muñeco. Yo nunca había tenido ningún contacto con él. De hecho, cuando ellos lo tenían en la casa lo solían guardar en su cuarto y muy pocas veces yo llegaba a verlo. Me parecía bastante interesante. Pero era algo muy normal. Finalmente, cuando me fui, ellos lo tomaron y lo metieron entre mis cosas para que yo tuviera algún recuerdo de ellos, y fue así como desde que me mudé hasta la fecha en la que sucedieron estos acontecimientos que voy a relatar, fue que este muñeco fue el causante de muchos de ellos, o al menos eso parece. Mi departamento no es demasiado grande, aunque a veces parece algo grande para mi perro y para mí, pero de algo que es muy seguro, es que cualquier ruido, cualquier movimiento o incluso cualquier objeto que caiga al piso, es bastante notorio en su sonido, porque no cuento con demasiadas cosas. Yo solía colocar este muñeco en un librero que tenía en la sala. Este librero también me lo habían regalado mis papás, pero no lo llenaba con demasiadas cosas, si acaso unas cuantas figuras y este muñeco. Las primeras semanas en las que ya me encontraba solo viviendo ahí, pude notar con cierta frecuencia, como el muñeco siempre cambiaba de posición en la que yo lo dejaba. Era algo bastante raro, porque como dije, no tenía demasiadas cosas y el único muñeco o el único objeto que parecía cambiar de lugar era él. Este librero con el que yo cuento se encuentra enfrente de la puerta, es decir, la entrada principal, así que en muchas ocasiones era bastante notorio el hecho de que cambiara de posición, pues yo normalmente lo tenía sentado. Por los materiales con los que está hecho ese muñeco, no puedes colocarlo en muchas posiciones. Así que yo solía sentarlo y dejarlo ahí, pues cuando yo regresaba a casa, podía notar cómo aquel muñeco se encontraba en una posición bastante extraña, en la cual yo no había recordado haberlo dejado. Al principio no le tomé demasiada importancia,
pues yo nunca he sido una persona que crea en ese tipo de cuestiones paranormales hasta que comenzaron a suceder estas cosas. Como dije, mi departamento es algo pequeño y en él puedes escuchar cualquier especie de ruido que se presente. Normalmente por las noches, yo sufría de insomnio en aquellas fechas. Recuerdo perfectamente cómo despertaba por las madrugadas y no entendía muy bien por qué era que yo despertaba. Era como si algo tratara de despertarme y de mantenerme alerta. También comencé a notar cómo mi perro cambió un poco de comportamiento, pues cabe mencionar que siempre dormía conmigo. De hecho, me acostumbré tanto que yo no podía dormir sin él en la cama. Pero repentinamente comenzaba a salirse, dormía en la sala o en algún otro lugar, pues quizá mi perro ya podía presenciar o presentir algo de lo que se avecinaba. No lo sé, y el hecho es que mi perro solía dormir afuera de mi cuarto y yo me quedaba solo en la habitación. En aquellas noches en las que yo tenía insomnio, podía observar cómo a los pies de mi cama se encontraba una especie de bulto algo negro que llamaba poderosamente mi atención al abrir los ojos. Pero cuando yo aclaraba mi vista y me enfocaba en aquello, ya no estaba, pues simplemente parecía que desaparecía. Obviamente al inicio lo adjudiqué al hecho del insomnio y pensé que incluso podía empezar a delirar con ese tipo de cosas, pero no era así. Las cosas empezaron a subir un poco de intensidad cuando yo al despertar me di cuenta de que tenía un patrón de hora, es decir, normalmente despertaba como a esto de las 2 de la mañana y era muy extraño, que casi todas las noches comenzaba a tener esta misma actividad. Además de que empezaba a sufrir un poco de pesadillas y de sueños bastante desagradables, en los cuales me era muy difícil volver a conciliar el sueño, y fue así que las cosas empezaron a empeorar. Pues cuando yo sufría insomnio, solía ir a la sala a caminar un rato o a escuchar un poco de música. Cuando yo salía de la habitación y me sentaba en el sofá, podía escuchar como en mi cuarto alguien hacía una especie de ruido. Era como si alguien estuviera buscando algo. Mi perro también parecía ponerse algo incómodo. Pues en ocasiones yo llegué a pensar que quizá contaba con alguna especie de roedor en mi cuarto, que era el que ocasionaba todo esto, pero no era así. Llegué a buscar en todas partes, pero nunca encontré nada, así que todo empezaba a ser muy extraño. Las cosas fueron incrementando. Cuando yo escuchaba por las madrugadas algunas voces en la sala, es decir que cuando yo me encontraba en mi cuarto, parecía haber movimiento en la sala. Era como si varias personas estuvieran platicando, incluso la cocina, en la cual tampoco tenía bastantes cosas, también podía escuchar. Como alguien jugaba con los cubiertos o con los trastes que se encontraban en la alacena, era como si se movieran solos o alguien tratara de cambiarlos de lugar. Para este punto yo ya empezaba a resignarme que se trataba de un suceso paranormal, pues nada de estas cosas que estaban pasando parecían ser normales. Aunque al principio no lo adjudiqué a ese muñeco que me dieron mis padres, en mi mente rondaba esta idea de que era muy extraño que apareciera o se moviera de lugar cuando yo llegaba a casa, como si tratara de advertirme que la energía provenía de aquel sitio. Normalmente mi perro pasaba mucho tiempo observando a través de la puerta del baño. Se sentaba y era como si estuviera esperando a que alguien saliera de ahí. Yo me ponía un poco nervioso ante esta situación, pues su comportamiento me parecía un poco incómodo y trataba de hablarle o distraerlo para que no pasara tiempo ahí, pero se aferraba y no quitaba la vista de aquella puerta. Cuando hacía eso yo mejor decidía distraerme en otra cosa, como ver la televisión, jugar o escuchar algo de música, pues me ponía muy nervioso. También solía ladrar de la nada y en ocasiones me encontraba jugando con él y parecía que algo llamaba poderosamente su atención. Justamente comenzó a tener una fijación en aquel lugar, en el que se encontraba este muñeco. Era como si pudiera ladrarle percibiendo algo, alguna maldad o cuestión que se encontraba encerrada ahí. A mí ya me empezaba a dar algo de miedo, así que preferí ignorar la situación, a pesar de que era demasiado insistente en aquel punto. En alguna ocasión cuando yo me encontraba con él, jugando en la sala y se encontraba ladrándole a dicho objeto, pude observar el muñeco que se cayó frente a mis ojos en la posición en la que se encontraba. Era como en una especie de posición sentada, casi acostado.
Pero repentinamente cuando mi perro empezó a ladrar esta figura cayó por la parte de atrás de mi librero, yo pegué un salto y me fui corriendo de ahí, inmediatamente a mi habitación. Me encerré y mi perro comenzó a ladrar y gruñir y yo solamente podía escucharlo a través de mi puerta, no tenía el suficiente valor de salir. Pues a pesar de que no había sido algo tan grave y que quizá podía haberse debido a una mala posición del muñeco, a mí ya me comenzaban a aparecer muy sospechosas todas estas cosas que sucedían. Comencé a experimentar también lo que se conoce como una parálisis del sueño. Alguna vez leí que cuando alguien experimentaba este tipo de cosas como lo es la parálisis, era porque alguna entidad maligna se encontraba cerca de uno mismo. La verdad, como dije, no era muy creyente de todo este tipo de cosas, pero para este punto yo no encontraba alguna otra explicación. Mi perro actuaba de una manera bastante extraña. El muñeco cambiaba de posición, escuchaba ruidos por las noches ya sea en mi cuarto o en la sala, así que quizá no se debía a una circunstancia natural, quizá era algo más allá y yo estaba dispuesto a saber qué era, porque este era mi hogar y no me encontraba tranquilo. Con el hecho de compartir el mismo espacio con un ser que no sabía de dónde provenía, rápido traté de preguntar a mis padres si en la casa donde yo vivía también pasaban algunas de estas cosas. Sin embargo, ahí no, ahí era todo tranquilo, no sucedía nada extraño, y de hecho mi mamá comenzó a preocuparse un poco. Porque yo preguntaba con demasiada insistencia y ella me decía que no, que desde que yo me había ido no había pasado nada extraño, por así decirlo. Fue así que decidí buscar en una especie de foro, a ver si más personas tenían experiencias sobrenaturales con algún muñeco o si estos eran capaces de guardar algo dentro de sí, una energía que pudieran poseer que fuera llevada a una casa y ésta se pudiera manifestar de diferentes formas. Logré dar con diferentes historias. Personas publicaban que era muy común que en sus casas llegaban algunas reliquias, figuras, muñecos o incluso objetos que parecían tener una energía diferente y que desde que ellos los tenían en su poder, habían experimentado cosas paranormales. Incluso había visto casos de personas que habían llegado a ver sombras o manifestaciones un poco más fuertes, como mujeres, niños o algo por el estilo. Yo me encontraba ya bastante asustado para este punto y decidí que lo mejor era deshacerme del muñeco. Al principio pensé en quemarlo, tirarlo o regalarlo, pero no sabía si era la mejor idea. Quizá el hecho de deshacerme del muñeco así como así, podía hacer que las cosas empeoraran y en efecto así fue. Un buen día decidí que lo mejor era tirarlo a la basura. En la parte de afuera de mi departamento solía tener un bote en el cual yo dejaba la basura que tiraba al día siguiente. En aquella ocasión yo con todo el valor del mundo decidí tirar el muñeco. Yo recuerdo haberlo metido muy bien en el bote de la basura y haberlo cerrado como todas las ocasiones, pero para mi sorpresa al día siguiente cuando decidí tirar la basura, pensé que el muñeco se había ido entre toda esa bolsa que yo había tirado. Pero al subir las escaleras y regresar a mi departamento, pude ser testigo de cómo el muñeco se encontraba tirado a un lado de mi puerta. Era como si al decidir tirarlo este hubiera caído y no lo hubiera logrado tirar. Al parecer se negaba a salir. Decidí que quizá era lo mejor regalarlo. Aún así, no estaba seguro si este tipo de cosas se irían con él o se quedaría en el departamento. Quizá habría una manera de ponerle fin a todo esto antes de que fuera aún más fuerte. Decidí quedarme con el muñeco durante semanas y pude ser testigo de manifestaciones más fuertes. En ellas comenzaba a escuchar voces un poco más fuertes a altas horas de la madrugada. Incluso llegaron a haber vecinos que se quejaban de que yo hacía bastante ruido por las noches, pues al parecer en mi cocina o en mi baño se escuchaban personas caminando de un lado a otro. Yo sin dar más explicaciones simplemente pedía disculpas. Aunque estaba consciente de que era la misma manifestación de aquello que se encontraba ahí, pues no había nadie más que provocara los ruidos. Normalmente cuando yo me bañaba mi perro se volvía loco, se metía corriendo a mi habitación y comenzaba a gruñir. Yo podía escuchar todo en el baño, se ponía bastante furioso. Era como si algo entrara a mi habitación y se quedara ahí. Sin embargo, él lo rechazaba y es por eso que ladraba y ladraba con tanta insistencia.
Cuando yo llegaba a mi departamento también lo encontraba bastante asustado abajo de mi cama o abajo de la mesa. Como si hubiera visto algo bastante perturbador que lo hubiera hecho esconderse hasta que yo llegara, incluso ya no me recibía con la misma alegría de antes. Como lo dije anteriormente, yo desde hace mucho tiempo me dedicaba a la música, soy músico y toco la guitarra, mi instrumento suelo dejarlo sobre una especie de base en la cual está seguro. Pero en ocasiones lo tengo con funda y en otras lo tengo sin funda. Bueno, pues hasta ese punto nunca había pasado algo raro con el instrumento, hasta que por las noches comenzó a sonar, como si tocaran las cuerdas. Obviamente este instrumento necesita estar conectado para que pueda sonar. Aunque desde la sala cuando yo me encontraba viendo la tele, podía escuchar cómo alguien pasaba sus dedos entre las cuerdas de una manera muy fuerte, para que yo pudiera percatarme del sonido. Esto me asustaba demasiado, pues ya había leído al respecto y al parecer al punto de que una experiencia paranormal, en la cual algo se manifestara de esta forma, era porque algo había ahí que quizá no quería irse y se manifestaba de una forma un poco más fuerte. Ya no era el muñeco y las caídas, sino que quizá traía una especie de ente que se había apoderado del departamento y se manifestaba de todas las maneras posibles, pues además de todo lo acontecido, también en ocasiones las llaves de mi lavabo se abrían y salía el agua, ya que cuando yo llegaba del trabajo, podía encontrarlas abiertas y no había explicación alguna, además de objetos que cambiaban de lugar y el muñeco, que obviamente seguía cambiando de sitio y eran demasiadas experiencias. Sin embargo, yo no estaba dispuesto a contarle a nadie, abrumado ante toda esta situación. Decidí buscar ayuda y fue ahí cuando recordé que yo tenía una compañera en la preparatoria, que creía en todas estas cosas, pero no solo eso, sino que ya también al parecer tenía alguna especie de contacto con los seres sobrenaturales, podía contactar espíritus o incluso podía decirte si estaba siendo acechado por uno. Fue entonces que decidí recurrir a ella. Un buen día le llamé y le conté toda la situación que yo estaba viviendo. Ella me dijo que estaba dispuesta a ayudarme y a ir al departamento a hacer una especie de trabajo, para poder decirme qué era lo que se encontraba ahí, ya que al parecer después de contarle todas mis experiencias, era algo un poco fuerte lo que estaba ahí encerrado, al punto de que mi mascota ya lograba verlo y tenerle miedo. Un buen día ella fue al departamento y me dijo que tenía que trabajar por la noche, así que llevó unas veladoras, unos espejos y algunas otras cosas que utilizaba para poder contactar con este ser. Me dijo que en ocasiones no es necesario que ellos los contacten a través de una tabla Ouija y que hay otros métodos un poco más prácticos, por los cuales ella puede enterarse de qué es lo que estaba sucediendo ahí. Aquella noche ella hizo un trabajo en el cual me pidió que yo no estuviera presente, sobre todo por mi seguridad. Al terminar me dijo que lo que se encontraba ahí era una energía muy negativa. Al parecer aquel muñeco no había pertenecido a una muy grata persona y había logrado encerrar una entidad, que al parecer se había liberado al llegar a mis manos, pues como yo era una persona que no creía mucho en estas circunstancias, podía ser el blanco perfecto de todo esto. A mí me pareció algo bastante raro todo lo que me contó, pero al final no tenía otra opción porque no podía ir a ningún otro lado y no quería ser más acechado por todo esto que estaba sucediendo. Quería también que mi mascota estuviera muy tranquila. Le comenté que pensé en deshacerme del muñeco, a pesar de que dijo que era una de las peores cosas que pude haber hecho, puesto que en ocasiones este tipo de manifestaciones se quedan en el sitio, aunque los objetos que los transporten ya se hayan ido. Por algo es que el muñeco no había salido ese día en la basura, quizá me estaba tratando de dar alguna especie de señal. Ella decidió hacer un trabajo de limpieza en el lugar, me dio algunas cosas que yo podía rociar en la casa y algunos inciensos que debía de prender a ciertas horas específicas. Al principio todo esto resultó y dio efecto, pues se podía conciliar de una manera más fácil. Mis parálisis comenzaron a terminar y ya no veía aquellas sombras que podía observar sobre mi cama o incluso todas estas manifestaciones sobre mi guitarra o en el baño, y mi mascota parecía actuar de una manera un poco más tranquila. Esto me recuperó un poco más.
Ella me dijo que se quedaría con el muñeco y que haría una especie de trabajo para que pudiera liberar aquel mal de este objeto. Por aquellos días yo tuve un sueño bastante extraño, el cual lo interpreté como una especie de despedida o desprendimiento de aquello hacia mi persona o hacia el departamento. Aquella noche yo soñé como me encontraba viéndome a mí mismo dormir en mi habitación y podía observar como una especie de sombra bastante alta entraba y me tomaba de la cabeza, se sentaba y se hincaba a un lado de mi cama y pasaba un buen rato viéndome. Yo, con todo el terror del mundo, quería o trataba de despertarme, pero no podía. Simplemente esta figura se levantó después de un rato y decidió salir de mi cuarto. Esta experiencia la tuve justo cuando todo esto terminó y fue una especie de finalización a todos estos trabajos que había hecho mi amiga. Finalmente pude recobrar la tranquilidad y hasta el día de hoy ya nunca he tenido algún suceso paranormal o algo similar. Al parecer en ocasiones los objetos guardan bastantes cosas en ellos e incluso en algunas de ellas pueden llegar a guardar almas en pena o alguna especie de ser maligno que puede manifestarse de distintas maneras. Después de todos estos hechos, trato de no quedarme con cosas por mucho tiempo y sobre todo le empecé a tener una especie de incomodidad a los muñecos. Mi nombre es Andrea, y la historia que les voy a contar a continuación es una historia que me ocurrió a mí cuando tenía 14 años, y puede que muchos no me crean y no los culpo, ya que si le hubiera pasado a cualquier otra persona y ésta me lo contara, estoy convencida de que yo tampoco le creería. Nunca fui muy fan de las muñecas. Cuando era una niña, solía interesarme más en otras cosas, como juegos de química y videojuegos. Siempre había visto las muñecas como un juguete, con el cual solo podías jugar de una sola manera, y no era muy interesante, razón por la cual mis padres no solían regalarme ninguna. Cuando tenía 14 años, mi abuela falleció. Si soy del todo franca, yo no sentí mucho al respecto, debido a que mi abuela no era muy cercana a mí. Ella solía querer estar siempre sola en su casa. Mis padres solían ir a visitarla bastante seguido, para que no se sintiera tan sola. Sin embargo, ella siempre decía que no estaba sola, aunque nadie sabía a qué se refería exactamente. Su muerte nos sorprendió a todos, y mis padres me informaron que todos iríamos a casa de la abuela para realizar el funeral y todos los arreglos que aquel evento trae. No me encontraba muy emocionada al respecto, puesto que era el inicio de las vacaciones y yo quería estar con mis amigas. Sin embargo, sabía que no tenía opción, debía ir con ellos, ya que estaría allá casi una semana completa y de ninguna manera mis padres me permitirían quedarme sola en casa tanto tiempo. Fue así como empacamos nuestras cosas y fuimos a casa de mi difunta abuela. En cuanto llegamos, recuerdo que todo me pareció tan extraño, puesto que la última vez que había ido yo tenía como 3 años. Así que algunas cosas habían cambiado. Mi padre me pidió que por favor fuera a la habitación que había sido de mi abuela y tomara su álbum de fotografías, para que de esta forma pudieran elegir alguna para el funeral. No me emocionaba mucho la idea de hurgar entre las cosas de mi difunta abuela. Sin embargo, no tenía otra opción, así que entré a la casa y me dirigí a la habitación de mi abuela. Recordaba mientras entraba a la misma, como mi abuela decía, que yo tenía estrictamente prohibido entrar ahí, y me pareció de cierta forma un poco irónico. En cuanto encendí la luz para entrar a la habitación, vi algo que me dejó sin palabras. La habitación de mi abuela se encontraba llena de muñecas. Eran al menos unas 60 muñecas antiguas y de porcelana. Estas rodeaban casi todo el cuarto y parecían estar viendo a la cama. Aquello me pareció por demás espeluznante, y pensé que de ninguna manera podría dormir bajo la mirada de aquellas horribles muñecas, las cuales sus ojos parecían bastante realistas. En todo el tiempo que me tomó encontrar el álbum de fotografías, recuerdo sentirme observada por aquellas muñecas de porcelana, las cuales, sin importar hacia dónde me moviera, siempre había una. Para mi fortuna, encontré el álbum dentro de uno de esos cajones y salí lo más rápido que pude de ahí. Recuerdo comentarle a mi padre al respecto de lo extraña que era la habitación.
Sin embargo, este tenía otras cosas en que pensar en ese momento y lo único que se limitó a decirme fue que a mi abuela le gustaban mucho esas muñecas. Aquella fue la última vez que se mencionó el tema de las muñecas durante ese día. El funeral tuvo lugar y en cuanto terminó, recuerdo preguntarle a mi padre dónde íbamos a dormir. La respuesta no me agradó mucho, ya que me dijo que obviamente nos quedaríamos a dormir en casa de mi abuela. Recuerdo que me instaló en una de las habitaciones para invitados que mi abuela tenía. Me sentía aliviada de que no tuviera que dormir en la misma habitación que aquellas muñecas observándome. Sin embargo, muy pronto me daría cuenta de que no necesitaba dormir en la misma habitación que aquellas muñecas para tener un encuentro con ellas. Eran casi las 3 de la madrugada, yo siempre dormía hasta muy tarde, mi padre incluso solía bromear, diciendo que era como un murciélago. Lo que más me gustaba de la tranquilidad de la madrugada era que todos estaban dormidos. Tenía un momento que era solo para mí. Me encontraba viendo videos con mis audífonos puestos, cuando un sonido me alertó. Se escuchaban como pasos. Pensé que podría tratarse de alguno de mis padres, que se iría a asegurar de que ya estuviera dormida, así que apagué el teléfono y me cubrí por completo con las sábanas. Para simular que estaba dormida, pasaron casi 5 minutos sin que escuchara nada más que aquellos pasos, lo que me hizo destaparme. Pues sabía que si eran mis padres, no tenía ninguna intención de ir a ver si yo estaba dormida. En cuanto lo hice y vi directamente a la puerta de la habitación, pude notar una pequeña sombra que se proyectaba gracias a la luz del pasillo. Me levanté de la cama para ver de qué se trataba, ya que estaba segura de que no se trataba de mi papá o mi mamá. Caminé hasta el pasillo, y en cuanto miré por la puerta, pude ver cómo en medio del mismo se encontraba sentada una muñeca de porcelana. Aquello me extrañó bastante, ya que estaba convencida de que no había ninguna muñeca en el pasillo cuando yo me fui a dormir. No sabía cómo había llegado ahí. Después de pensarlo por un momento, llegué a la conclusión de que mi padre la había puesto ahí, ya que solía tener un estilo de humor bastante oscuro y al decirle que el cuarto de mi abuela me incomodaba, era su forma retorcida de querer hacer una broma. Sin embargo, en cuanto me di la vuelta para volver a mi habitación, pude escuchar una débil voz que parecía decir, «Mamá». Aquello me hizo estremecer. Salí corriendo directamente a mi habitación, donde me encerré y no me atreví a abrir la puerta el resto de la noche. Al día siguiente, mientras desayunaba, esperaba que mi padre hiciera algún comentario sobre la muñeca y sobre cómo había logrado asustarme. Sin embargo, aquello no ocurrió y no me atrevía a cuestionarle nada al respecto, ya que ni siquiera sabía exactamente lo que había pasado. Pasó un día y transcurrió todo con normalidad. Me había propuesto olvidar todo lo que había sucedido la noche anterior y lo estaba logrando. Sin embargo, esa misma noche recuerdo estar casi a punto de quedarme dormida, cuando me quité los audífonos y apagué el teléfono, mientras buscaba una posición cómoda para dormir. Empecé a escuchar unos ruidos que parecían provenir desde debajo de mi cama. Mi corazón comenzó a latir muy rápido. No sabía qué pensar o qué hacer. Sin embargo, los susurros se iban haciendo cada vez más fuertes. A pesar de eso, no podía entender qué era lo que decían. Era como si hablaran en un idioma ajeno a lo que yo conocía, pero lo peor fue cuando comencé a sentir como si algo empezara a trepar por mis sábanas. No pude más y grité, saltando de la cama. Mi grito alertó a mis padres, a quienes encontré a mitad del pasillo. Les conté lo que había escuchado y sentido. Ellos, algo alarmados, fueron a mi habitación, pero cuando llegaron, no encontraron nada fuera de lo común. Mi padre aseguró que se había tratado de una pesadilla, mientras que mi madre echó la culpa a ver cosas de terror en el teléfono hasta muy tarde. Sin embargo, yo estaba segura de que aquello no había sido una pesadilla o algo que hubiera imaginado. Aquello había sido real, pero no tenía nada para comprobarlo, así que simplemente fingí estar de acuerdo con aquellas explicaciones y volví a mi cama, pero por el resto de esa noche no pude dormir. Al día siguiente, mis padres tuvieron que salir, debido a que debían arreglar algunos papeles respecto a la muerte de mi abuela. Recuerdo implorar acompañarlos. Sin embargo,
Ellos me dijeron que sería muy aburrido y que yo no tenía nada que hacer allá, por lo que sería mejor que me quedara en casa. Recuerdo estar muy asustada en cuanto mis padres cruzaron la puerta. Estuve mucho tiempo encerrada en mi habitación. Sin embargo, luego de algunas horas, me di cuenta de que nada pasaba. Una parte de mí pensó que aquello podría tratarse de que era de día, y pensé que lo que fuera que estuviera ocurriendo solo podía pasar por las noches. Aquella explicación me llenó de una falsa tranquilidad que me permitió relajarme un poco. Luego de algún rato, me dispuse a tomar un baño. Mi abuela tenía una enorme tina, la cual me gustó mucho. Llené la tina con agua y me metí en ella. Fue un momento bastante relajante, y muy pronto comencé a dormitar en la misma. No quería quedarme dormida. Sin embargo, el cansancio fue tan fuerte que terminé sucumbiendo ante el sueño. Entre sueños, pude escuchar cómo la puerta del baño se abría, pero me encontraba tan relajada que aquello ni siquiera me importó. Dormité un poco antes de sentir como alguien sumergía mi cabeza en la tina del baño. Recuerdo intentar salir con desesperación. Sin embargo, lo que sea que estuviera sosteniendo mi cabeza era demasiado fuerte. La desesperación inundó mi ser. Mientras intentaba tomar aire, no sé cuánto tiempo estuve bajo el agua, solo sé que perdí la conciencia. Para mi fortuna, mis padres habían llegado justo en el momento preciso y al no responder a su llamado, me encontraron en la tina de baño. En cuanto recuperé la conciencia, ambos estaban consternados, cuestionando lo que había sucedido. Pensé un momento en contarles lo que había visto. Sin embargo, sabía que no me creerían como las veces pasadas, así que simplemente me limité a decir que no lo recordaba y que no sabía qué había sucedido. Aquello desencadenó que mis padres decidieran cortar la visita y volver a casa ese mismo día. Aquello fue un gran alivio para mí. Jamás volví a esa casa ni vi esas muñecas. No sé por qué mi abuela las tenía, pero estoy segura de que algo maligno habitaba en ellas, algo que jamás creo poder comprender. A veces pienso en que, a muchas cosas inexplicables, se les ha dotado de una explicación romántica y positiva, historias que fueron creadas para dejar de tener miedo a la realidad aterradora, que resulta encontrarse con un ser que no pertenece a nuestro plano de existencia, o tal vez puede que nosotros mismos seamos aquellos que invaden el espacio donde alguna vez dominaron. Yo estuve a punto de responder a esta pregunta hace mucho tiempo, cuando era apenas una joven entusiasta que practicaba el campismo y la exploración urbana. Durante una ocasión me invitaron a pasar unos días en un poblado del norte del país, en Durango para ser exactos. Yo soy originaria de Málaga, España, pero llevo más de 10 años viviendo en México, y siempre escucho sus relatos tan interesantes, con los cuales me identifico con al menos un par. Este viaje a Durango lo realicé también bajo el propósito de encontrar algo de inspiración, y es que otro de mis pasatiempos es el dibujo y la pintura al óleo, pero para ese entonces no sentía nada de inspiración, más que nada porque pasaba por una etapa de desilusión amorosa y a diferencia de otros artistas. Yo no sé sacarle provecho a este tipo de emoción. Por lo regular cuando estoy deprimida o triste, no me dan ganas de tocar la brocha o el lápiz. El lugar exacto a donde me llevaron aquella ocasión, la verdad no lo recuerdo, pues soy malísima en recordar direcciones, pero cuando escuché que iríamos a Durango, me imaginé que me llevarían al desierto, pero resultó que fuimos al campo, a una zona fértil, justo a un lado de un bosque. Un amigo de toda la vida no pudo acompañarme, porque enfermó de gravedad un día previo al viaje, por lo que yo misma estuve a punto de cancelar el viaje, pero después de meditarlo un par de horas, no quise desperdiciar el vuelo. Y es que al resto del grupo no los conocía, al menos no lo suficiente como para tenerles confianza, pero al ver que entre el grupo iban un par de chicas también, sentí un poco más de confianza. Nos alojamos en un poblado, que me recordó a las viejas películas de vaqueros del cine americano, inclusive el hostal donde nos quedamos, parecía de esa época, cosa que hizo que nuestro hospedaje fuese bastante agradable. Aquella noche,
terminamos bebiendo cervezas en una cantina tradicional. Yo no tardé en entablar amistad con un sujeto que tenía pinta de árabe, barba poblada, piel morena y pestañas como de camello. Sinceramente, me sentí atraída a él desde un principio, y no tanto por sus rasgos físicos, sino porque era una persona culta, con la cual pude hablar de diversos temas, con los que normalmente no puedo hablar con cualquier persona. Mientras bebíamos otra ronda de cerveza, escuché a otros turistas que hablaban acerca de un pequeño poblado perdido entre el bosque y el campo, donde existía una mina abandonada, junto a un cementerio que databa de los primeros años de la colonia. Según ellos, ahí ocurrían cosas extrañas, muy parecidas a lo que ocurría en la zona del silencio, lugar que hasta la fecha no tengo el gusto de conocer, pero he escuchado que los aparatos eléctricos fallan, lo mismo que las brújulas se vuelven locas. Sentí mucho interés por aquel lugar, aunque no quise creer mucho acerca de lo que hablaban estos turistas. Si deseaba ver un cementerio antiguo, así pues, me acerqué a ellos para ver si podrían indicarme qué camino tomar para llegar a aquel cementerio. Me trazaron qué camino seguir en un mapa, y después de que coquetearan conmigo, les agradecí y me alejé de la mesa. Le mencioné a un par de chicos del grupo acerca de este lugar, pero me dijeron que ellos iban exactamente en dirección contraria, además de que la zona en la que pensaban acampar quedaba demasiado retirada, por lo que no tendríamos oportunidad de ir tras lo que ellos nombraron un lugar de fantasía. Fuera a causa del calor de la bebida o que algo más me llamaba, terminé convenciendo a este chico con pestañas de camello y otra chica de separarnos del grupo e ir en busca del cementerio. A la chica, que se llamaba Laura, no fue difícil convencer, pues ella era fotógrafa y si encontrábamos un lugar como ese, era muy probable que realizara buenas fotografías, que después vendería a algún diario de la Ciudad de México. Entonces, Mauricio, Laura y yo, terminamos separándonos de los demás sujetos, cosa que fue muy acertada, pues tiempo después nos enteramos de que no eran buenas personas e intentaron abusar de la otra chica que viajaba con nosotros, quien, de no ser porque iba una familia pasando por el lugar, quién sabe qué le habría pasado. El caso es que anduvimos por una brecha que nos llevó hasta la entrada de un rancho abandonado, y después de seguir por un camino sobre la sierra, llegamos a una especie de mirador, donde sentí resurgir mi inspiración, así que comencé a tomar unos bosquejos en un cuaderno que siempre cargo conmigo. Cuando reanudamos la marcha, comenzaba a oscurecer, y yo me sentía decepcionada de no poder encontrar a ninguna persona a quien preguntarle acerca del lugar del que había escuchado. Entonces me sentí estúpida por haber ido tras una falacia, ir detrás de un paraje del cual no tenía más certeza que unos garabatos sobre un mapa. En eso, escuché a Mauricio decir que alcanzó a ver una especie de mausoleo, a lo lejos, sobre un terraplén. En eso buscamos algún paso, alguna brecha que nos permitiera bajar e ir hasta aquel lugar. La encontramos, aunque fue difícil caminar, ya que la maleza se había adueñado de todo el camino. Con dificultad, logramos llegar al terraplén y después de mover algunas hierbas, nos topamos con que habíamos llegado al fin a nuestro destino. Realmente no eran muchas tumbas, a lo mucho contamos 10, eso sí, todas bien ornamentadas. De entre todas, lo que más relucía, era una cúpula de lo que aparentaba ser un mausoleo. El acceso no fue difícil, pues la reja que guardaba la entrada estaba tan oxidada, que se rompió apenas la tocamos. Dentro olía bastante mal, aunque encontramos pistas de que alguien más estuvo visitando el lugar, pues encontramos latas de cerveza, botellas deteniendo velas de cebo. Bajamos hasta las catacumbas dentro de la cripta, tuvimos que hacer uso de linternas para poder ver dentro, y no alcanzamos a ver ninguna inscripción en ninguna lápida, pero sí vimos varios símbolos que nos indicaron que el lugar fue frecuentado por alguna persona que practicaba la brujería. Laura, emocionada por la oportunidad de capturar imágenes inusuales, comenzó a tomar fotografías, mientras Mauricio y yo continuamos explorando. De repente, escuchamos un susurro débil que parecía surgir de las sombras. La atmósfera se volvió densa y cargada de energía. Miramos alrededor,
pero no vimos a nadie. Entonces encontramos algo dentro de un nicho abierto, acercamos una lámpara, apenas la luz rozó dentro del nicho, vimos algo en verdad macabro. Se trataba de un par de manos humanas disecadas. Yo tuve la imprudencia de tocar una, y la piel se sentía tersa pero fría. No imaginaba bajo qué fin habrían colocado esas manos ahí. Mauricio dijo que tal vez fueran las manos de algunos incautos, que al igual que nosotros nos atrevimos a entrar a ese profano lugar. Decidimos salir de las catacumbas y regresar a la superficie. La noche había caído por completo, y la luna llena iluminaba el cementerio de una manera que le daba un aspecto siniestro. Al salir, notamos que el mausoleo estaba cubierto con enredaderas y hojas, dándole un aspecto abandonado. Como ya era tarde y Laura deseaba hacer más fotografías, decidimos levantar el campamento en una planicie cercana que se veía despejada. La noche transcurría en tranquilidad, como solo puede sentirse en el campo. Encendimos una fogata y compartimos una comida. Yo me sentía triunfante de haber llegado hasta ese lugar, pero de pronto comenzamos a notar cierto resplandor por encima del terraplén, donde se encontraba el mausoleo, a simple vista. Parecían unas esferas hechas de puro fuego. Minutos después, notamos que el fuego se posó casi enfrente de donde encontramos el mausoleo. En eso, Mauricio, apagando el fuego, nos sugirió guardar silencio, pues habíamos caído directamente en el lugar de reunión de unas brujas. Yo le respondí que nada malo ocurría. Si se trataban de brujas, solo serían mujeres realizando algún ritual o alguna cosa así, pero Mauricio me indicó que no era tan sencillo, que en efecto, existían mujeres que practicaban brujería. Por otro lado, existían aquellas almas que fueron poseídas por entidades antiguas que conoceríamos como demonios, y habitaban este tipo de lugares. Según él, su verdadera forma residía dentro de esas esferas luminosas, aunque eran capaces de adquirir cualquier forma, por más grotesca que fuera. Además, de lo que más deberíamos de temer, era que tal como en las viejas historias, poseían el poder de lograr que también sus víctimas cambiaran de forma, causando una agonía y sufrimiento perpetuo. Esto último en verdad me causó miedo, así que de inmediato me puse a rezar, y a lo lejos, veíamos unas especies de sombras entre la luz del fuego, como si varias personas danzaran alrededor. Las brujas, o lo que fuera que estuviera ocurriendo en el terraplén, seguían con su ceremonia. Las esferas de fuego titilaban, proyectando sombras distorsionadas sobre la maleza circundante. Aunque no podíamos distinguir los detalles exactos, la atmósfera sugería un evento sobrenatural. De repente, las esferas comenzaron a elevarse en el aire, formando una especie de espiral luminosa. Nos quedamos boquiabiertos ante el espectáculo, sin poder apartar la mirada de aquel fenómeno misterioso. Mauricio, preocupado, insistió en que debíamos alejarnos del lugar cuanto antes. Yo le dije que sería estúpido caminar de noche por la brecha, pues existían peligros más reales que sus fábulas. Dicho esto, comenzamos a notar que sobre el campamento comenzaron a aparecer las mismas bolas de fuego. El terror se apoderó de nosotros, pues juro por Dios que dentro de esas esferas, lograba notar como si dentro estuviese el cuerpo de una persona. No sé cómo explicarlo, era como si las extremidades se les encontraran todas dobladas. Por fortuna no nos hicieron nada, solo acecharnos, pero aquel tétrico espectáculo terminó cerca de las 5 de la madrugada, y apenas salió el sol, levantamos el campamento y regresamos al hostal. Platicamos mucho acerca de las brujas y las manos disecadas. Todos creíamos que de haber durado un par de días más en ese lugar, tal vez nuestras manos estarían colgando también ahí dentro de ese mausoleo. Desgraciadamente las fotografías salieron veladas, aunque Laura, con quien seguí en contacto, me presumía seguido haber fotografiado una de esas esferas de fuego, pero la verdad es que jamás vi tal imagen. A pesar de la experiencia, no he dejado de practicar senderismo, aunque ya jamás lo he hecho sola. Mi nombre es Damián, y la historia que les voy a contar a continuación es bastante inverosímil, así que si no la creen, en realidad no los culpo,
Esto pasó cuando yo tenía 13 años. Vivía en la Ciudad de México y me encontraba cursando segundo año de secundaria. En aquel entonces, solía ser un adolescente bastante rebelde e irrespetuoso con las personas o creencias de los demás, tanto así, que a pesar de que mis padres eran católicos y yo mismo me había educado en un hogar católico, había dejado muy en claro a mis padres que sería ateo, aunque esto más que nada, lo había hecho para llevarles la contraria. Las compañías que tuve durante esa edad tampoco eran las mejores, estos eran chicos más grandes que yo, los cuales solían saltarse clases para ir a beber o consumir otro tipo de cosas. Mi deseo por querer encajar con estos chicos había ocasionado que yo comenzara a hacer lo mismo que ellos. Y esto había desencadenado que mis notas fueran demasiado bajas. Recuerdo muy bien aquel día, era Día de Muertos. Las calles estaban decoradas con el tema de la fecha y yo y mis amigos caminábamos al metro con toda la intención de ir a una fiesta. Estábamos casi a punto de llegar, cuando vimos como en la entrada del mismo, se encontraba un hombre anciano sentado. Este tenía un paliacate atado a su cabeza y parecía que no tenía uno de sus ojos. A su lado se encontraba sentado un muñeco de trapo muy viejo y feo, el cual parecía haber sido fabricado por él mismo. Puesto que parecía hecho con diferentes pedazos de tela, también estaba sucio, pero lo más característico era que su cabello parecía ser real. Recuerdo pensar que incluso él mismo se había cortado su propio cabello para ponérselo al muñeco. Tenía una lata a su lado, la cual era para que la gente le dejara dinero. También tenía un cartel escrito en un pedazo de cartón que decía que si deseábamos ver bailar al muñeco, entonces deberíamos poner 10 pesos. Al ver la leyenda de aquel cartel, le cuestioné a uno de mis amigos cómo haría aquel muñeco para bailar, si éste no parecía tener cuerdas ni nada parecido, para realizar tal hazaña. Mi pregunta ocasionó que todo mi grupo de amigos se viera interesado en aquel hombre y su muñeco de trapo, así que olvidando lo que estábamos haciendo, nos acercamos al anciano, y uno de mis amigos le cuestionó al anciano si en realidad el muñeco bailaba, cosa a la cual el anciano contestó de inmediato de forma afirmativa. Fue entonces cuando yo le cuestioné cómo era que aquel muñeco podía bailar, si no era un títere ni nada parecido. El anciano no respondió a mi pregunta. Solo volvió a afirmar que el muñeco bailaba. Intentando hacerme el gracioso con mis amigos, llamé al hombre mentiroso y afirmé que éste solo quería ganar dinero fácil engañando a las personas. El hombre muy serio me aseguró que él no engañaba a nadie. Su tono serio hizo que nos cuestionáramos la veracidad de sus palabras. Sin embargo, yo no quería perder aquella discusión, así que con tono de burla le propuse al anciano un trato. Saqué un billete de 100 pesos de mi cartera y le dije que si de verdad el muñeco bailaba, entonces aquel dinero sería suyo. El hombre pareció iluminar sus ojos y acercó su lata hacia mí para que echara el dinero. Sin embargo, me rehusé diciéndole que no le daría el dinero hasta que nos demostrara que aquel muñeco podía bailar. El anciano me miró directamente. Debo admitir que su mirada me dio escalofríos. Sin embargo, creo que pude disimularlo muy bien, puesto que le sostuve la mirada todo el tiempo. El anciano puso su mano encima del muñeco y comenzó a moverla en distintas direcciones. Pasó casi 1 minuto y medio sin que nada sucediera, lo que ocasionó que comenzáramos a reírnos de él, llamándolo mentiroso y estafador. Sin embargo, pronto nos tragaríamos nuestras palabras. El muñeco pronto comenzó a levantarse, lo que hizo que las risas de todos cesaran repentinamente, ya que no podíamos ver ningún hilo o nada que lo hiciera poder ponerse en pie. El hombre dejó de mover su mano en cuanto el muñeco se levantó, y frente a nuestros ojos, pudimos ver cómo comenzó a mover sus pies y sus manos de una forma extraña. Similar a una danza, eso era seguro, solo que parecía como si alguien que nunca en su vida hubiera bailado o visto cómo se bailaba, intentara hacerlo. Aquello pasó por casi 3 minutos completos, antes de que el muñeco volviera a desplomarse en el suelo.
Todos nosotros nos encontrábamos bastante atónitos por lo que acabábamos de ver. Ninguno podía explicar el truco de cómo el anciano movía el muñeco, así que yo le cuestioné, esta vez preguntándole cómo lo lograba. El anciano respondió sin titubear que tenía algunos amigos del otro lado, los cuales lo movían. No pude evitar hacer una mueca de extrañeza. Yo no creía en fantasmas ni nada relacionado con lo paranormal. Todo aquello me parecía una total tontería. Mi expresión ocasionó que mis amigos comenzaran a reírse, pero esta vez de mí. Un poco molesto, volví a cuestionarle la verdad de cómo el muñeco se movía. Sin embargo, la respuesta del anciano fue exactamente la misma. Ya más molesto, le dije al anciano que ya que no me quería decir cómo es que el muñeco bailaba, entonces no recibiría su dinero. Mientras decía esto, volví a guardar el billete en los bolsillos de mi pantalón. Aquello hizo que el anciano se molestara demasiado, exigiendo su dinero y diciéndome que mi palabra no valía nada. Intentando sonar aún más valiente, hice un chiste sobre cómo sus amigos del otro lado podían darle el dinero, todo aquello mientras me daba media vuelta para entrar al metro. Sin embargo, cuando lo hice, el anciano tomó mi mano muy fuerte, exigiéndome su dinero. No sé por qué lo hice y si soy franco, me avergüenza incluso hoy en día. Puesto que no se me ocurrió una mejor manera de que me soltara, que dándole un empujón, aquello ocasionó que el anciano perdiera el equilibrio y cayera. No esperé a que se levantara, solo me eché a correr. Mientras corríamos, pude escuchar cómo algunos de mis amigos se reían y me felicitaban por darle su merecido al anciano, aunque para ese momento, yo ya me sentía bastante culpable por haber hecho tal cosa. Después de todo, él se merecía el dinero que yo le había negado, y no podía evitar pensar que ya que era muy anciano y frágil, y aquel empujón podía haberle ocasionado en serio un gran daño. Sin embargo, no quería retractarme, así que continué corriendo. Ni siquiera pude disfrutar de aquella fiesta. Siempre que intentaba desviar mis pensamientos, estos volvían al anciano. Mi conciencia me estaba molestando, así que decidí irme con la excusa de que me sentía un poco mal, con la intención de volver donde se encontraba el anciano para darle su dinero, incluso un poco más, y pedirle disculpas. Sin embargo, cuando llegué, este ya no estaba. Pregunté a algunas personas, pero lo único que obtuve como respuesta fue que solía aparecerse algunas veces y desaparecer durante días, por lo que no era seguro encontrarlo ahí al día siguiente. Sin poder hacer nada más, volví a casa. La noche cayó bastante rápido y cuando intentaba conciliar el sueño, mis pensamientos volvían una y otra vez a aquella acción que había hecho. Sabía que la culpa no me dejaría en paz hasta que pidiera disculpas al anciano. Eran casi las 3 de la madrugada, cuando finalmente el cansancio me venció. Tuve un sueño bastante extraño. Me encontraba yo mismo sentado en el suelo, sin poder moverme o tener control de nada sobre mi propio cuerpo. Era extraño, y en un momento una fuerza invisible me hizo levantarme y comenzar a bailar, de la misma manera que aquel muñeco de trapo. Recuerdo sentir mucho dolor cada vez que alguna de mis extremidades se movía. El dolor fue tal que me hizo despertar. Me encontraba exaltado y temblando. Aquel sueño me pareció bastante extraño, pero lo atribuí a la culpa que había sentido durante todo el día. Intenté volver a dormir. Sin embargo, sin importar cuánto lo intentara, no lo lograba. Fue entonces cuando, ya que no podía dormir, decidí jugar un poco en mi computadora, la cual me habían confiscado debido a mis bajas calificaciones. Sabía que se encontraba en el comedor, así que solo debía ir por ella. Salí de mi cuarto en dirección al comedor. Mi madre solía guardar mi computadora bajo llave en uno de los cajones. Sin embargo, era muy fácil eludirlo, ya que el cajón de abajo no tenía llave y si lo sacaba por completo, podía sacar la computadora por la parte de abajo. Me encontraba en la tarea de retirar el primer cajón, cuando pude escuchar unos golpes en la ventana de la cocina. Esto me extrañó mucho, ya que era de madrugada y nadie debería estar golpeando las ventanas. Dejé lo que estaba haciendo para prestar más atención. No había duda de que alguien estaba golpeando la ventana. Así que,
con la valentía que solo puede tener un adolescente, corrí la cortina de la cocina. Vi al anciano del otro lado, mirándome furioso, aquello me asustó demasiado, y di un par de pasos hacia atrás. No tenía idea de cómo había llegado a mi casa. Le dije que se fuera o llamaría a la policía, sin embargo, el hombre seguía ahí sin inmutarse, solo me miraba muy enojado, no sabía si ir corriendo con mis padres o llamar directamente a la policía. Mientras lo pensaba, pude escuchar una leve tonada que comenzó a subir con cada segundo que pasaba, a un grado de ser aturdidor para mis oídos. No podía explicar cómo es que mis padres no se despertaban por tal escándalo. Quise salir corriendo de la cocina, sin embargo, al dar vuelta, pude ver aquel muñeco de trapo, el cual caminaba danzando hacia mí. Quise gritar, pero el grito se quedó atrapado en mi garganta y lo único que pude hacer fue retroceder. La música no dejaba de sonar, el muñeco estaba cada vez más cerca de mí, entonces, perdí la conciencia, desperté al día siguiente, tirado en la cocina, con mi padre y mi madre bastante preocupados. No pude contarles lo sucedido, puesto que sabía lo absurdo que sonaba todo, además de que tendría que contarles lo que había hecho con el anciano. A partir de esa noche, las visitas del hombre se hicieron cada vez más recurrentes, siempre a la misma hora, siempre con aquel muñeco danzando hacia mí, todo sin que yo pudiera moverme o gritar. Aquello fue así hasta que un día, mientras caminaba hacia el metro, lo vi en una esquina, me apresuré hacia donde estaba y sin siquiera darle una palabra, coloqué su dinero en la lata y me alejé corriendo. Desde ese día, el anciano dejó de visitarme y ahora sé que hay fuerzas en este mundo que no podemos comprender. También aprendí a ser más respetuoso tanto con la gente como con sus creencias. Relatos anónimos.